Bueno, aquí estamos de nuevo. Hay un tema que es bastante interesante porque a veces me escriben. Bueno, mi papá en su época, pues él hacía sus altavoces, él mismo construía sus cajas. La forma como se hacía en aquel entonces, aunque él era un técnico en electrónica, pues al ser la rama tan reciente, estamos hablando de los años 70, aunque no tan reciente, ya existía de mucho antes. Pero bueno, en la ciudad de Cali, cuando se daba el tema de la música, porque Cali es mundialmente conocida como una ciudad donde se escucha mucho la música. Entonces, mi papá, él siempre, cuando tocaban el término de los parlantes, siempre a lo que era esto le decían parlante, a lo que eran los pequeños les decían los twitters o twitters, y el parlante de medios. Hoy en día, por ejemplo, hay que tener en cuenta que cada país usa un término. Por ejemplo, en México le dicen bocina, en Colombia le dicen parlante, aquí en España le dicen altavoz. Pero entonces hay un término que últimamente se usa, bueno, hace algunos años, porque antiguamente lo que se conocía como driver, que era una unidad de medios, era lo que se le ponía a un difusor o a una corneta grande. Eso era lo que se conocía como driver. Pero bueno, yo me di la tarea, me puse a investigar un poquito para ver qué es un driver, porque pues sí, siempre a veces me escriben, y un driver es un parlante, es la parte de un parlante. O sea, cuando nosotros hablamos del driver, estamos haciendo referencia a esta parte, lo que es el motor, el imán, la bobina. Cuando le entra sonido en la corriente y se genera ahí una vibración o una oscilación, esto es lo que se conoce como driver, y ya se encarga el cono de transmitir el sonido por las vibraciones que se producen aquí. Entonces, no es que uno se malexprese o que uno no sepa, sino que en mi época, en mi tiempo, hace ya muchos años, pues lo que se conocía como driver era una unidad de medio. En mi época, en ese tiempo le decíamos driver a la unidad que traía una corneta, una campana o un difusor que se usaba mucho para los altavoces grandes. Hoy en día le dicen driver. Algunas personas llaman X parlante driver, creyendo que es un parlante especial, pero no. El driver es esta parte. Y driver puede ser un parlante de bajo, un parlante de medio, un parlante de alto, un parlante de frecuencias medias, un subwoofer. Eso se conoce como driver. Pero bueno, esto lo hablo yo para tener un poquito de claridad, para que nosotros entendamos que ese término es un término creo que es inglés, me parece que es inglés, pero nosotros en español a esto le llamamos parlante. En México le llaman bocina, a las cornetas en algunas partes le dicen cornetas, como digo yo, en otras partes le dicen difusores. Aquí, por ejemplo, una corneta es una bocina. Y la bocina es la parte de la corneta que no lleva la unidad. Aquí le llaman bocina a eso. Entonces yo puedo un día sacar una campana y alguien me dice, eso no es una bocina. Una bocina es un parlante, pero porque en México a un parlante le llaman bocina. Pero bueno, cada país tiene una forma de cómo llamarle a ello, debido a que en cada país, pues según en los años, y en la medida que fueron pasando los años, fueron llegando los componentes, los equipos, y pues por lo general hay países donde la gente se americaniza y empieza a utilizar términos americanos o en inglés, o por ejemplo de otros países. Pero bueno, en China no sé cómo le llamarán porque no hablo chino, pero para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Esta parte, que es el motor, que es donde está el campo, el imán, yo siempre digo el campo magnético, pero está el imán, donde está el núcleo, donde está la base del núcleo, donde va la bobina, donde está el interhierro. La parte de la bobina, ese es el driver. Y ya lo otro es esto, por ejemplo, la campana. En algunos países le llaman campana, en otros países le llaman la cesta. Bueno, eso tiene un montón de nombres. La rejilla. Entonces, si yo le voy para Colombia, le digo, mira, dame dos rejillas las necesito para unos conos de 7 pulgadas y rejilla. A lo que es esta parte le llamamos, en Colombia se le llama riendas, aquí le llaman trencilla, esta parte. A este, por ejemplo, a veces le dicen, en algunas partes, pues siempre lo conocemos con condensador, ahí dicen capacitor, porque tiene una capacidad de carga, pero le dicen capacitor, pero en algunas partes le llaman condensador. Otros dicen, no, eso no es un condensador, eso es un filtro de cruce. Entonces, esto es muy grande, muy amplio. Esto son muchos los años que se viene estudiando este tema de los parlantes y del sonido. Por lo tanto, pues yo aprendo de muchos. Ya sé que cuando me dicen driver, tengo la idea de que, pues por lo general a veces se piensa que es un parlante nuevo, pero el término driver es un término bastante antiguo.